Buenas tardes, les saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hoy tenemos un día bastante opaco, hemos estado recibiendo lluvias todas las tardes acá por esta zona, entonces se ve así como si fuera muy tarde, pero más bien es que está bien opaco. Vamos a leer el texto de esta tarde, del devocional de esta tarde, que se encuentra en el Evangelio según San Mateo. Siempre estamos en el capítulo 9, del versículo 9 al 12. Leemos la porción bíblica honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, que a la letra dice así. Llamamiento de Mateo. Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme. Y se levantó y le siguió. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Amén. Este mismo pasaje lo vamos a poder encontrar o leer, si quisiéramos buscarlo, en los otros evangelios. Está en el Evangelio según San Marcos, en el capítulo 2, del versículo 13 al 17. Y también está en San Lucas, capítulo 5, del versículo 27 al 32. Este relato nos cuenta el momento en que Jesús se encuentra con Mateo y lo llama y se convierte en su discípulo, que es el mismo escritor que estamos nosotros leyendo día con día, los escritos del evangelista San Mateo. En este relato a Mateo se le describe como un publicano. Se les llamaba publicanos a las personas que se dedicaban a recaudar tributos, que aunque no fueran romanos, se prestaban al servicio del Imperio Romano para recaudar los tributos del pueblo y obviamente eran personas despreciadas, mal vistas, si no es que odiadas por la comunidad, por la sociedad, por el pueblo, porque no solamente cobraban el impuesto establecido, porque ya estaba establecido los objetos de impuestos y las tarifas establecidas para recaudar. Eran odiados porque además de lo ya establecido, ellos se sentaban, como bien dice aquí el texto, en un banco público, en un lugar donde hubiera un punto de negocio, un tiangue, un lugar donde llegaran personas a vender sus cosechas, por decirlo de alguna forma, hacer algún tipo de comercio, ya fuera en menor o mayor cuantía, pero ellos estaban ahí como al acecho, porque según la historia, los publicanos tenían como un límite para entregarle al imperio y lo que fuera excedente o que les sobrara, eso era de ellos, iba para sus bolsillos. Entonces por eso ellos eran desmedidos para cobrar estos tributos, estos impuestos. Se inventaban si no existían con tal de sacar el dinero a las personas y ellos ir enriqueciéndose de manera ilícita, porque era una forma ilícita de hacerlo. Pero mientras Mateo está ahí en su quehacer diario, maquinando cómo cobrar más y más impuestos, encontrar motivos, como ustedes me podrán relacionar esto como cuando está la policía en las carreteras. Y si no es porque la licencia, si no es por una infracción, siempre está a veces el oficial de policía buscando qué cargo ponerte o qué arreglo hacer extra eh, extra a la ley. Entonces, por eso de repente ocurre ese tipo de relación entre la población y la policía, por el tipo de corrupción al que se presta el puesto. Y eso pasaba
con los publicanos. Ese era su trabajo y como era un cobro de un tributo público, se les llamaba publicanos. Y como les dije antes, estaba en esas maquinaciones, en ese trabajo Mateo, que en el Evangelio según San Marcos se le nombra Leví. Cuando Jesús pasa y Jesús le hace un llamamiento aparentemente sencillo. Nosotros vemos aquí en el versículo 9 que Jesús le dijo, sígueme, y él se levantó y le siguió. Me parece extraordinario que a pesar de que este trabajo para Mateo, para Leví, era un trabajo muy generoso en cuestión de generarle dinero, en cuestión de generarle oportunidades, y que no es fácil a veces de soltar algunos cargos, algunos trabajos que te dan cierta seguridad económica, cierta estabilidad o mucha estabilidad económica. Entonces, pero Mateo no le dio más importancia a lo que ya tenía seguro en la mano que a un llamado que de alguna forma pudo haber sido hasta incierto para él. Pero en el momento que Jesús le dice, sígueme, el texto no da más detalles y vamos a quedarnos con lo que el texto dice. Dice que Zaqueo le siguió, Mateo le siguió, dejó todo, y todo es todo, y le siguió. Y si nosotros leemos los otros evangelios, aparece Mateo no solamente habiendo abandonado su trabajo, su dinero, su comodidad, y quién sabe cómo resolvería esa situación con su familia, sino que además de eso dice la Biblia que le preparó banquete. Es decir, vemos a una persona que aparentemente con el corazón negro, oscuro, haciendo daño a la gente, pero llega Jesús, le hace un llamado simple, que es la forma como se escribe, pero no estamos desestimando el llamado. Y Mateo deja todo y se va, sigue a Jesús, hace un banquete y también invita a otras personas para que estén en esa reunión donde él ha invitado al maestro. Es importante, hermanos, ver estos detalles en este episodio, porque mientras los fariseos estaban cuestionando que Jesús estaba compartiendo con pecadores, Jesús estaba llevando una oportunidad de salvación a estas personas que no solamente eran mal vistas, a personas que hacían daño al pueblo. Y es una lección para nosotros, los que ahora tenemos como misión anunciar este evangelio del reino, que de repente vamos a poder encontrarnos con mentes perturbadas, con personas ligeras para hablar y cuestionar, que nosotros estemos teniendo algún tipo de relación, de amistad con algunas personas que no son bien vistas en la sociedad y que podrían no ser una buena influencia. Ahora, ¿cuál es el detalle aquí? Que Jesús no fue a compartir lo que ellos estaban haciendo. Jesús no fue a vivir el mundo de ellos. Jesús se introdujo en el mundo de ellos para sacarlos de esa vida, para anunciarles una nueva forma de vivir, una nueva manera de ver la vida, para anunciarles la oportunidad de ser parte ahora no de un imperio corrupto, sino de un reino que salva, de un reino que trae bendición a las familias, a los pueblos. Y Jesús da una lección en doble dirección, una lección para quien cuestiona la comunión entre una persona que ha encontrado la salvación y se reúne y comparte con otras personas, y una lección a quienes estemos compartiendo con otras personas, pero no estemos aprovechando el tiempo para llevar el mensaje de salvación. Así que la lección en este pasaje es en doble dirección, es en doble sentido. Y es importante que cuando los fariseos están cuestionando esta participación de Jesús en este banquete con estas personas pecadoras y publicanas, Jesús dice una palabra clave, y es que los sanos no tienen necesidad de medicina, sino los enfermos.
Y Jesús estaba en busca de enfermos para llevarles la sanidad. Y nosotros tenemos ahora en nuestra mano esa responsabilidad, porque Él trajo el reino a nuestra vida, nos aceptó en su jerarquía, para decirlo de alguna forma, nos dio el privilegio de hijo, nos dio el privilegio de copartícipe, pero no nos lo dio para que nos lo quedemos, nos lo dio para que lo compartamos. Y tenemos que encontrar una puerta, una forma para que nosotros podamos compartir con otras personas este privilegio. Siempre habrá alguna manera, siempre habrá algún momento. Jesús encontró el momento al pasar cerca de Mateo. Reconoció que Mateo tenía la necesidad y entonces actuó en favor de la vida de Mateo. Tratemos nosotros de siempre ir por la vida, donde vayamos, donde andemos, y de ir identificando cuál es el mejor momento para que alguna persona necesitada que nos rodee o que esté cerca nuestra pueda recibir una palabra de Dios, pueda recibir un mensaje de esperanza. No seamos indiferentes a la necesidad que tienen las otras personas. Sintamos nosotros ese amor por las demás personas como Jesús lo sintió por Mateo, como Jesús lo sintió por nosotros. Y como veíamos, habrá siempre un fariseo, habrá siempre alguien que se concentre en rituales religiosos y que presuma de ser una persona limpia y que no necesita la ayuda de Dios, o de ser una persona limpia y que vea mal que nos acerquemos y compartamos con una persona que muestra necesidad. Y tomemos en cuenta que Jesús a esta actitud le manda otro mensaje y le dice: vayan y aprendan lo que significa misericordia quiero y no sacrificios. Porque como que basta de rituales, como que basta de sacrificios, como que basta de apariencia de santidad. Si no estamos conectados con la misericordia del reino de Dios. Porque el reino de Dios es misericordia y es justicia. De nada va a servirnos la apariencia de pulcridad. De nada va a servirnos tanto conocimiento bíblico. Podríamos ser las personas más informadas en cuestión de teología. Podríamos ser las personas con más conocimiento de historias bíblicas. Pero mientras en nosotros no se haga realidad el ministerio de la misericordia, el ministerio del amor, entonces estaremos distantes del reino de Dios. Y los evangelios estarán siempre acercándonos, hablándonos y enseñándonos que reflexionemos sobre la esencia del reino de Dios. Porque el reino de Dios es misericordia, es justicia, es amor. Y nuestro desafío, nuestro encargo es llevar a los necesitados una palabra de fe, una palabra de amor, una palabra de salvación. Ya tenemos nosotros el sacrificio de Cristo, ya tenemos el Cordero Inmaculado. ¿A quién es que vamos a presentar? No es nuestra carta, no es nuestra vida, porque nosotros siempre estaremos a lo mejor en algún momento quebrantando. Vamos a dar nuestro mayor esfuerzo, pero tengamos la seguridad que a quien vamos a presentar es infalible y no hay forma de que alguien lo refute. Solo necesitamos nosotros darle importancia a este ministerio de predicación de la palabra desde nuestras acciones, desde el amor, desde la palabra de Dios, desde el requerimiento del reino. Porque este reino ha llegado a la tierra y necesitamos expandirlo. Pero para poder cumplir con esa misión necesitamos llenarnos del amor, de la misericordia y desprendernos de los protocolos, de las religiosidades y los sacrificios que de repente queremos imponer en las personas, cuando quien nos ha salvado y por gracia y por amor se llama Jesús de Nazaret. Dios les bendiga y mañana continuamos leyendo la palabra de Dios en los versículos 14 en adelante para que sigamos aprendiendo y reflexionando y ojalá que podamos ir creciendo de acuerdo a la enseñanza de la palabra de Dios.